Y hoy en Escuela para Padres vamos a hablar precisamente de esa rivalidad entre hermanos, que realmente es muy natural que dos hermanos o tres pues tengan ciertas peleas, ciertas roces, ciertas diferencias, porque son personas completamente diferentes. Pero ¿en qué momento se vuelve algo anormal? Para eso pues va a estar con nosotros nuestro psiquiatra. Hoy tengo la lengua trabada. Nuestro psiquiatra Mauricio, bienvenido al Café de la Mañana. Como siempre, es un gusto tenerte aquí en nuestro set. Muchísimas gracias, Adamaris. Bueno, precisamente vamos a hablar, antes de ponernos en contexto con todo el tema, pues de esos hermanos rivales que hay en el mundo de los famosos. Vamos a ver de quiénes se trata. La historia nos ha traído innumerables casos en que hermanos y hermanas caen en la problemática de la rivalidad. Casos se han documentado en la Biblia, como el trágico relato de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Los celos, la envidia y el rencor llevaron a Caín a asesinar a su hermano, lo que simbolizó el pecado encarnado sobre sus hijos, su descendencia y la humanidad entera. Hoy la rivalidad entre hermanos no es algo que escape de nuestra realidad. Casos famosos se han visto en las celebridades de nuestros tiempos. Un ejemplo es el de las gemelas Jessica y Ashley Simpson. Aunque han hecho el arte de posar juntas y sonrientes, la paz no reinó siempre entre las hermanas. La fuerte rivalidad entre ambas, instigada por su ambicioso y polémico padre, dejó a la vista las fuertes diferencias y los rencores entre ambas. Sin embargo, parece que sus vidas paralelas y la crítica de los medios las han acabado uniendo de nuevo. Otro caso es el de Michael y LaToya Jackson, el peso de la historia familiar. Estos dos, junto con Janet, son los hermanos Jackson, que han estado en la mira de los periodistas de espectáculos. Pero el pleito entre Michael y LaToya fue el que acaparó más atención tras las declaraciones de LaToya, afirmando durante años que su hermano sí era pedófilo. Realidad o no, tras la muerte de Michael, su hermana se mostró arrepentida de sus declaraciones y le echó la culpa a su entonces marido, Jack Gordon. Ahora pelea por una parte de la herencia de Michael y la custodia de sus hijos. Bueno, estábamos viendo algunos de los casos que son de cierta manera más simbólicos. Vemos desde Caín y Abel, José, que también pues tuvo una rivalidad muy marcada con sus hermanos, y también pues pasamos ya a la actualidad. ¿Por qué se da este tipo de rivalidades entre dos seres que conviven, que nacen del mismo vientre, doctor? Bueno, son muchas variables, pero sí lo que siempre sucede es que se le haga rote a los papás, ¿no? Y realmente los papás no es que sean o no culpables. Como te dije al principio, son muchas variables que dentro del proceso de desarrollo se dan, y algunas quedan truncadas, otras no se logran desarrollar adecuadamente, y se desarrolla de pronto la parte negativa o violenta que trae ya cada uno de los individuos. Cada uno de los hijos es la representación de una parte de sus padres. Sus padres lograron desarrollar herramientas para poder sobrellevar situaciones difíciles. A los hijos les corresponde lo mismo a través de los padres, del proceso de humanización que hacen los padres con los hijos. Pero no todos los hijos aprenden ese tipo de herramientas, y las experiencias que cada uno de los hijos independientemente tienen con respecto a su vida es muy diferente. Entonces cada uno va a desarrollar unos rasgos de personalidad, y esos rasgos de personalidad son los que en última son los que entran en un proceso de violencia o de conflicto, ya sea individual o hacia otras personas, y entre esas personas pueden caer los hermanos o la familia. ¿Qué pasa en el caso? Pues voy a entrar en el caso de los padres, porque a veces como hijos sentimos que los papás tienen ciertas preferencias. Voy a poner un caso, el mío, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba pequeña, o digamos que en la etapa juvenil con mi hermano mayor, yo sentía que mi mamá quería más a mi hermano. Entonces yo empecé a trabajar, mi hermano pues en ese entonces no estaba trabajando, y yo decía, pero caramba, ¿yo por qué me tengo que comprar todas mis cosas y mamá sí le compra ropa a mi hermano? Es que ella quiere más a Jonathan. Pero Jonathan pues tenía, digamos que era diferente en el sentido que él era
más dependiente de ella o más cariñoso o más afectivo con ella, de pronto había como más afinidad, sentía yo. Obviamente yo sé que mi madre nos ama a los dos por igual, pero yo en ese entonces sí sentía que él era el preferido y me daba algo de molestia y de rabia, porque decía, pero ¿por qué tiene preferencias? Así sea el mayor, pues yo soy la menor, debería ser al contrario, ¿no? Porque los hijos en algún momento pensamos que los papás tienen preferencias y que a veces se sienten que son marcadas. Eso hace parte de nuestra humanidad. Nosotros no nos conformamos con nada. De hecho, cuando llegamos a un punto, a una meta, a un logro, siempre queremos más, ¿cierto? Eso es de todos los seres humanos. Pero dentro de un núcleo familiar, lo que te decía, tu mamá con respecto a la dinámica de tu hermano formó un vínculo y ese vínculo de alguna manera dentro de los valores que se enseñaron en tu familia, dentro de las experiencias que se vivieron con la familia, esa dinámica de tu mamá con tu hermano mayor truncó algunos factores de su personalidad y limitó otros, así como otros se desarrollaron, muy diferentes a los tuyos. Esa situación, más el ingrediente de la humanidad, de no sentirse conforme, hace que uno crea una serie de percepciones. Por ejemplo, en este caso, a mí no me quieren y a él sí. Pero fíjate que tú misma te das la respuesta. Claro que nos quieren a ambos, pero con él fueron más especiales, porque se presentaron unas dinámicas o unas experiencias totalmente diferentes. Puede ser que porque él era el mayor, de pronto para ella Pues era el hombre. Era el hombre, es decir, una gran cantidad de variables de pronto culturales que generan ese tipo de dinámica y que con el tiempo tú percibes y expresas ese tipo de cosas. Pero fíjate que esa dinámica entre tu mamá y tu hermano, tu mamá y tú, hace que tú también potencies, es decir, estructures otras herramientas que te están sirviendo ahora en la vida diaria. Tú dijiste, ¿yo por qué tengo que comprarme las cosas? Posiblemente tú empezaste a desarrollar, por ejemplo, la capacidad de ser más independiente que tu hermano. ¿Ves? De acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas se van tejiendo dentro de la familia. Si no se logran desarrollar a un punto óptimo de funcionamiento, cuando ya se desarrollen las personalidades, se va a convertir posiblemente en un factor de conflicto. Por ejemplo, ella, ¿por qué tiene más que yo? ¿Sí? Si ella es menor que yo. La razón es que él no desarrolló su capacidad de independencia y tú sí, por eso tú tienes más. Entonces, pues, si no se logra evolucionar en ese factor, eso se convierte en un factor de conflicto y ya siendo adultos pueden dejarse de hablar de pronto, como sucede hoy en día. Generalmente, pues uno se pregunta, ¿quiénes tienen tendencia a ser más rivales? ¿Dos hombres hermanos o dos mujeres hermanas? Yo pienso que esto no es problema de género. Yo creo que es de humanidad, ¿sí? Depende de la cantidad de variables que estén involucradas dentro de la dinámica de vida y de los valores que se enseñen en casa. La mezcla de todo eso es lo que posiblemente va a generar la intensidad del conflicto entre hermanos, ¿sí? Ahí estamos viendo tres personalidades diferentes. ¿Qué podemos analizar de ellos? Por lo menos de quien sé que era el mayor, el regañón y los otros dos. Sí, fíjate que el rol del mayor es más como de padre, ¿no? Más autoritario. Posiblemente esa fue la dinámica que él recibió de sus padres y de un compromiso implícito dentro de esa dinámica entre hermanos. Por eso él acoge el rol y empieza a dirigir y a dar normas y a exigir deberes, ¿no? Eso es una dinámica. Ahora, el entender, el asumir a mi hermano mayor como la autoridad es una situación que se desarrolla dentro de una dinámica familiar. Siempre los puntos más altos de la autoridad son los padres. Cuando no están los padres, pues serán los hermanos mayores. Es una cosa como muy cultural dentro de una dinámica familiar. Cuando eso se acata y queda el concepto claro, no hay problema. El problema es cuando los hijos no aprenden el concepto de autoridad y tienden a saltarse la autoridad, ¿ve? Porque no aceptan al hermano mayor como autoridad. Entonces, cada vez que el hermano, que es la autoridad,
cedida por los padres, pero de una manera irregular y confusa, entonces los menores van a tender a atacarlo. Si ese factor continúa sin desarrollarse adecuadamente, es decir, funcional, cuando sean adultos, que ya cada uno tiene una personalidad definida, entrarán a atacar a lo que ellos consideran autoridad, que ya no es el hermano mayor, es la policía, el ejército, todas las autoridades de una sociedad. Empiezan a brincar, van a tener conflicto con todo el concepto de autoridad. Cuando pasa de pronto casos en los que han sido hermanos que por el matrimonio de sus padres, pues digamos que fracasa y hay una separación y pues deciden los papás, yo me voy con el mayor, y la mamá dice, yo me voy con el menor, o viceversa. Entonces, digamos que no se crece con ese amor de hermano, o no hay una unión como tal, y pues terminan en momentos peleándose por cualquier cosa y de pronto pues dejando de hablarse por ciertos motivos y en un periodo largo de tiempo. ¿Cómo hago como hermana si yo digo, hombre, yo quiero restablecer pues mi relación con mi hermano o con mi hermana, pero no se me dan las cosas, los dos somos tan diferentes y cada vez que vamos a hablar peleamos? ¿Cómo puedo yo llegar a romper esas barreras que hay y puedo tener realmente una hermandad? Sí, esa es una situación bastante frecuente en nuestro medio. Aquí, bueno, cuando eso ocurre, cuando esa ruptura de pareja o de familia ocurre y los hijos son muy pequeños, es obligación de los padres sembrar la hermandad, ¿cierto? Con lo que te dije, diferentes factores, quién es el mayor, quién es el menor, cuando no está uno de los padres, entonces quién, es decir, los conceptos de normatividad y de autoridad siempre quedar claros. Pero además de eso, enseñarles que a pesar de que están separados, tienen que colaborarse. Ese tipo de situación que solamente se siembra es a través de la dinámica del hijo que se quedó con el padre y del hijo que se quedó con la madre. Si eso se da, no habría problema. La gran dificultad de impacto emocional y conductual de los hijos es el grado de intensidad de conflicto en que quedó la ruptura de los padres. Si la ruptura de los padres es conflictiva, es inadecuada permanentemente, entonces eso va a afectar ese nivel de hermandad en los hermanos. Peleas como estas hay, digamos que en todas las familias, y casi siempre. A veces se pelea uno por una camisa con la hermana, porque está usando mis sandalias, porque usa mi ropa, porque se puso lo que a mí tanto me encanta, y entonces se generan peleas que realmente pueden dividirnos y duramos 3, 4, 5 semanas sin hablar. Pero fíjate que hay un perdón implícito, siempre. Es decir, el hermano que se pone la camisa del otro, se ponen bravo, pelean y todo, y al cabo de unos días vuelven a hablar, nunca se dijeron, oye, perdóneme por tal. Eso es un perdón implícito. Pero cuando el dinero es el que divide. Pero cuando el factor y los conceptos que se lograron enseñar en la dinámica familiar no quedaron evolucionados, funcionales, se pegan con el tipo de personalidad de cada uno de los individuos y puede convertirse en algo fatal. Incluso la muerte o se dejan de hablar para siempre, ¿verdad? Como el caso que exponíamos anteriormente de los padres que se separan. Yo creo que la cosa no es tan difícil generar esos conceptos. Yo pienso que cuando hay una separación hay un efecto jurídico y hay una serie de procesos que si se respetan como debe ser, estos conceptos quedan claros, porque eso es transmitido automáticamente en los hijos. Es decir, en la situación jurídica, el papá quedó en que iba a pagar esto, y la mamá dijo que iba a pagar esto y esto y esto. Si ambos padres logran cumplir con con el compromiso de cada uno, eso se transmite a los hijos y el proceso de desarrollo de ellos sigue andando. Si no se cumple y el uno empieza a atacar al otro, porque es que yo no tengo por qué pagar eso, es que yo no sé qué, después de haber el compromiso, el factor se sigue degenerando hasta llegar a una situación de comportamiento. Yo tengo un ejemplo, pues antes de ir concluyendo, de concluir nuestro tema, tengo un ejemplo de una familia que a mí me parece que es de esas que hay que seguir. Son 7 hermanos, todos varones.
ya están pues mayores, más de 40, 50 años de edad, pero ellos decían, mi mamá y mi papá nos enseñaron a compartir todo. Si a mí mi novia me regalaba una camisa, yo tenía que decirle a mi novia, no te vayas a molestar si un día ves a mi hermano con la camisa que me regalaste. Porque todos compartimos todos. Aquí no hay una cama que le pertenezca a Pero alguno, es una ni buena la ropa práctica. pertenece a ninguno. La ropa es de todos, la cama es de todos y todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos pero deberes. ¿lo decía porque así era o Porque así era. quería? Ah, bueno, no, excelente. Y yo creo que son Excelente. de las cosas que hay Claro. que replicar. Pero fíjate que eso no lo aprendieron ellos. De Eso los se lo papás, cedieron los padres. claro. Y eso es un valor. Súper bonito, que además son Excelente. aún muy, pero muy unidos. Claro. Tenemos un mensaje de nuestros televidentes a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos a ver qué opinan, qué dicen, qué nos escriben. Dice, buenos días. Gracias por tan maravilloso programa. Sí he dejado de hablarme con mi hermano. No estamos conformes con la pensión. Aquí puede ser una división, tal vez por dinero. ¿Gracias qué? Gracias por tan maravilloso programa. Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Dice, hola, buenos días. Tengo 3 hermanos, más soy la menor y mi mamá... Tengo 3 hermanos más, perdón. Soy la menor y mi mamá quiere más a los 3 mayores. No entiendo por qué. Ahí estaban los dos mensajitos de nuestros televidentes, ¿no? ¿Qué les podemos dar y un consejo que le podamos dar, no solamente a ellos que nos escribieron, sino a todas las personas que están viendo el programa y que son hermanos o tienen hijos y necesitan pues un ejemplo o algo que seguir para sus hijos? El segundo caso es la menor que considera o cree que no es amada por su madre y que es más a los mayores. Pero la primera no... Y la primera es que hay una rivalidad porque no están conformes con la pensión. Con la pensión. Sí. O sea, ¿cómo así? Es dinero. Supongo que ahí en la rivalidad es por dinero. Como Porque- una especie de herencia o algo Sí. así. Eso sí, es tremendo. Pero sacando lo que están exponiendo en este momento, en la actualidad, yo me voy atrás, porque es que lo que está pasando es una consecuencia de todo el historial de familia, ¿sí? Entonces, seguramente si uno se pone a hacer un análisis retrospectivo de cada uno, se da cuenta que existen factores que no quedaron desarrollados, que son muy disfuncionales y que seguramente está generando problemas de comportamiento o de dinámica familiar. Habrá que hacerles un análisis terapéutico, médico y empezar a resolverlos para sacarlos arriba, volverlos conscientes y que ellos decidan si lo van a cambiar o no. Eso haría. Pero tomando la queja, es decir, a mí no me quieren y a mis hermanos sí, o a mí me tocó menos plata y al otro, yo pienso que ya eso tocaría buscar como a través del diálogo, mirar a ver si se puede resolver. Por ejemplo, en el primer caso, ya eso tiene que... Es legal. Es un ahí ya no hay proceso nada ahí que jurídico hacer. Sí. que tocaría Evaluar. nombrar a alguien para que haga la repartición como debe ser y que al uno no le toque más que al otro, creería yo. Y ya si el uno, a pesar de que partió por igual, queda insatisfecho, ya es problema de él individual. Entonces a ese tocaría manejarlo desde el punto de vista terapéutico. En el segundo caso, yo pensaría, bueno, depende de la edad que tengan los hermanos, pero si todos todavía están viviendo en familia y no son adultos, pues yo pienso que el diálogo de la que se siente afectada habría que intervenirlo para que no se desgaste de esa manera. Los padres normalmente quieren a todos los hijos por igual. Lo que pasa es que depende de lo que yo entre en dinámica con diferente Y las hijo, es lo que personalidades. voy a expresar. Sí. Entonces, si yo tengo a un hijo o a una hija que de alguna manera yo lo siento más débil biológicamente que seguramente a ese yo lo voy a coger. Pero si yo siento que el otro está muy bien biológicamente, pero es impulsivo, es agresivo, es inquieto, seguramente que como padre o madre lo voy a contener afectivamente, ¿sí? Entonces hay una serie de dinámicas que dependiendo la individualidad de cada hijo se va a expresar en ese hijo. Y si eso no se dialoga, pues cada uno de ellos va a interpretar una situación diferente de eso, o a favor o en contra. A mí me consienten más, a mí no me quieren. Entonces, son dos cosas ahí encontradas que hacen parte de la dinámica y la explicación de cada uno. Canaltro.com